música suena en tu Spotify? Si yo ahora te agarro el teléfono y veo tus últimas reproducciones, ¿con qué me puedo encontrar? De todo. Es una selección muy variopinta porque muchas veces no es la música solo la que escucho porque me gusta o por placer, sino música que necesito escuchar para enterarme de algo. Ahí va, tenés esa disciplina de decir, quiero descubrir qué está sonando, metele, no sé, en Asia. No, totalmente. Explorás a ese nivel. Consumo muchas noticias de la prensa musical, digamos, que ahora es todo digital. Y claro, muchas veces lees algo y decís, a ver, quiero saber qué es esto que está pasando, y escucho muchas cosas para intentar estar al día, descubrir y bueno, mucha curiosidad también. O sea que te podés encontrar cualquier cosa. Es un espectro muy amplio. Y a veces un trabajo, yo qué sé, la otra vez cuando produje el disco de Kevin Johansen, que se llama Tu B, que era una recopilación de sus temas clásicos, pero regrabados y con invitados. Y entrabas a mi Spotify y era todo Kevin Johansen, era como lo único que me gustaba, porque claro, tenía que escuchar todas las versiones previas y preparar nuevas versiones y como que lo usaba. ¿Y sos de quedarte musicalmente atrapado en una época de esa que, no sé, una música que te haya marcado y que vuelva a aparecer? ¿O es bastante rotativo lo que va circulando? No, es que siempre, cada época me interesó su música. Y cada tanto tengo un momento que vuelvo a todo lo que escuchaba cuando tenía 12 años, que eran los 80s, y que Olivia Newton-John y no sé qué, el pop de esa época y cosas, recuerdos infantiles y juveniles, que la música, claro, que tiene ese poder de asociación tan grande con los recuerdos y con las vivencias, y nada, te transporta, ¿no? Ese uso lo hago, pero también a otros momentos, ¿no? Y también me interesa mucho la novedad. Tengo una playlist que se llama Ando Escuchando en Spotify, la pueden seguir. Y ahí, bueno, voy las cosas que cada tanto la actualizo, que descubrí, que me gustaron, pongo un temita de cada uno. ¿La actualizás en la medida que agregás cosas, no quitás? No quito. Ya tiene como 600, 700 tracks. Sí. Voy a ir a buscar escuchando esa lista. Me pregunto también cuánto de ese oído tuyo musical, ¿no? Se ha ido construyendo a lo largo de tu propia historia, particularmente porque tu infancia, yo te iba a decir, crece en 2 países y ahora me acabo de enterar que tuviste también un tercer país cuando te vas siendo un nene de 6 años, ¿no? En el exilio. Sí. Me comentabas que antes de México, que fue tu gran lugar de residencia, en el 76 pasás por Argentina. Sí. ¿Cómo recordás? ¿Qué música, para empezar, qué música te rodeaba en el exilio? Sí. Y bueno, fueron distintos momentos. Yo creo que la etapa que viví acá en Uruguay, de 0 a 5 años, tengo pocos recuerdos, pero de los pocos recuerdos que tengo era que en mi casa, en el living, había un tocadiscos y se ponían muchos discos. Tenía un lugar protagónico, Tenía un lugar protagónico. Mis padres, Estela Teixeira, actriz del Galpón, César Campodónico, director, fundador y actor del Galpón también, eran muy melómanos y en esa época estaban muy en hacer espectáculos con música. Habían hecho Libertad, Libertad, que era un espectáculo que mi mamá actuaba y cantaba, y era todo un espectáculo en base a música. Y nada, ellos eran muy melómanos y en casa siempre había mucha música sonando, muchos discos de bossa nova, de tango. Que el arte en general está atravesado ahí en tu familia, ¿no? En esa génesis, digamos. Sí, entonces nada, tengo pocos recuerdos de esa primera etapa acá en Uruguay, pero muy musicales. Después nos vamos cuando clausuran, la dictadura clausura el Galpón. Que tu viejo cae preso ahí, ¿no? Lo detienen. Cae preso mi papá y todos los socios, dirigentes, digamos, del Galpón. Y están un tiempo, creo que como un mes, una cosa así, presos, después los largan y al poco tiempo empieza de vuelta una cierta... aparte de que robaron el teatro durante todos los años que duró la dictadura, pero empieza de vuelta una persecución más personal así, y ahí decidimos irnos, nos vamos a Buenos Aires, ahí vivimos un año, justo en el 76, que es un año muy complicado, que también empieza la dictadura allá, y empiezan los desaparecidos y muertos de uruguayos que estaban viviendo allá, que se habían ido también de acá escapando. Y los más célebres, obviamente, Michelini,
Gutiérrez Ruiz, en fin. En ese contexto, mi papá, que tenía parte de la profesión del teatro, era geógrafo y encuentra docente, ¿no? Docente, investigador también, y encuentra un lugar en la UNAM, en la Universidad de México, para un trabajo que iban a hacer sobre Acapulco, una investigación de geografía, no sé qué. Y con ese empujón y ese trabajo ya seteado, nos vamos a vivir a México, y ahí estuvimos 8 años, del 76 Gran tirón, ¿no? al 84. ¿Cómo era México? ¿Cómo recordás México en Bueno, México en ese momento era muy espectacular, en el sentido que era un momento económicamente muy bueno para México. Venían de varias décadas de gobiernos muy progresistas, culturales, y de un momento de cierta riqueza del país por el petróleo que había sido nacionalizado, y todo el contexto de esa época también. Entonces nada, cuando llegamos a México fue muy deslumbrante. Veníamos de un contexto que estaba difícil. Bueno, llegar a una ciudad tan cálida, donde la comunidad uruguaya fue realmente abrazada por la sociedad mexicana en todos los niveles, desde lo político hasta la gente de la calle, digamos, tenían una cierta noción de la situación que estábamos pasando acá, y entonces esa comunidad uruguaya, que era una comunidad muy cultural, porque estaba Citarrosa, El Sabalero, el Teatro del Galpón, la Camerata Punta del Este, no sé, estaba Carlos Quijano, el director de marcha, un montón de gente valiosísima, y bueno, creó una muy linda conexión también esa colectividad con México. Y México en ese momento era un país, siempre ha sido un país muy generoso, pero también en ese momento muy rico y muy abierto, y la verdad que fue una etapa dentro de lo dramático que es el exilio, ¿no? Que tengas que ir del lugar donde vivís. Eras un chiquilín muy chico. ¿Estuvo la clandestinidad también asociada al exilio? No en el caso de mi familia. A todo lo contrario, estando en el exilio, ellos trabajaron muchísimo denunciando todo lo que pasaba acá, hacían las jornadas de la cultura uruguaya en el exilio. Eso pero se no hizo. Del pasaje de Uruguay a Argentina, no, del tránsito en ese sentido, no. No. Y reciente hablábamos de la construcción de este oído musical tuyo, que también naturalmente se va construyendo en tu casa, decíamos recién, súper atravesada por lo cultural, tus viejos vinculados al arte dramático, pero también atravesada por la represión, por la represión, pero el hecho de cerrar también el teatro, el Galpón, hechos que van marcando, y me pregunto cuánto de eso, ni que hablar empezar de cero en un lugar, esa dificultad, el destierro. ¿Cuánto de eso, en cierta medida, vos podías llegar a entender siendo tan chico? ¿O es algo que lo procesaste de una manera y después de grande lo articulaste? Sí, no. En el momento, la verdad que mis padres se tomaron el trabajo de construirnos una realidad muy hermosa, siendo nosotros niños y en ese contexto que estábamos. La llegada a México fue de deslumbrarse con ese lugar, de ir a los museos, a Chapultepec, ese parque inmenso que tiene México, y encontrar todas las cosas lindas que había ahí a nivel cultural. Es un parque que tiene 10 museos, o sea, el Museo de Antropología, el de Arte Moderno, el Castillo del Chapultepec. Es una cosa, me acuerdo que vivíamos cerca de ahí, era un lugar que íbamos. Ellos volvieron toda esa experiencia y la propia actividad del teatro que se reúne allá, y logran volver ese momento una cosa que... De descubrimiento. De descubrimiento, ellos estaban muy sorprendidos y nos transmitían eso. Y como que, nada, yo guardo muchos recuerdos de ese momento y de lo maravilloso de ese México cultural que me mostraron mis padres. Y también de verlo, de criarme en ese entorno del grupo de teatro, con mucha cohesión, porque obviamente fuera de la sociedad original donde estaba eran muy cercanos, ¿no? Otros actores del Galpón, no sé, eran mis tíos, eran parte de la familia, había mucho vínculo, había mucha conexión. Mucha red, ¿no? Ahí. Exacto, con el teatro. Entonces,
para mí criarme en ese ambiente fue muy, muy rico, ¿no? Verlos trabajar, verlos montar las obras, ver toda esa actividad artística llevada a un nivel muy profesional, porque en esos años también crecieron mucho, ¿no? En ese contexto de México, que es un país tan grande, con tantas posibilidades. Entonces, yo creo que fue muy inspirador. Y el hecho también, yo rescato el haberme criado entre dos culturas. Yo iba a la escuela en México y hablaba como mexicano. Y cuando llegaba a mi casa... Hacías ese, claro, ese switch ahí, claro. ¿no? Cuando llegaba a casa, bueno, se hablaban de cosas del Uruguay, se comía milanesa con papas fritas y cosas que más de acá. ¿Y tus compañeros te decían por qué estás acá? ¿Existía ese diálogo? ¿Tenías una respuesta para eso? Sí, no había una... O sea, sí había algunos compañeros que sabían como la situación de los uruguayos, que sabían que... Compañeros de escuela, en la escuela de México, yo que sé, que sabían quién era Citarrosa, por ejemplo. Tremendo. Tremendo. Eso es algo que de repente acá no se tiene la perspectiva, pero la actividad de algunos de esos artistas en ese momento en México fue muy, muy llamativa y fueron muy populares. Pensá que Citarrosa tocó muchas veces en el Auditorio Nacional de México, es una sala para 10.000 personas. O sea, como si hiciera el Antel Arena en su capacidad máxima, no sé si entran 10.000, pero muchas veces. O sea que era alguien que era muy popular, no era que solo gustaba en la comunidad de los uruguayos. Tuvo un impacto todo ese momento y para mí fue muy, muy rico criarme entre dos culturas y poder traducir de un lado para el otro, ¿no? Como aprender cosas de lo mexicano y tratar de contrastarlo con lo que yo conocía de Uruguay. ¿Hoy cómo te parás frente a la política? ¿Es una zona particularmente de interés para vos o no? Sí, es una zona que muy enrarecida y donde realmente yo siento que mi aporte a la sensibilidad y a la discusión siempre está en lo artístico. Pero sí, en aquel momento era otra realidad, ¿no? Los 60s, el debate del mundo entre el oeste y el este, la guerra que hubo, fue una guerra, ¿no? A veces más sutil, a veces más directa, ¿no? La Guerra Fría, en el contexto bueno, que... Pero eso lo sentís porque la posición política, ¿te parece, de los 60 te exigía un compromiso que hoy tal vez no tanto? Y no es la misma discusión, no tiene nada que ver el contexto político de hoy con el de aquel momento. Hoy hay otros temas que también son todos políticos, pero que son más relevantes. Y a mí, en general, me interesan más los temas de la sensibilidad, que también refieren a cosas políticas, ¿no? Pero sí me interesa como la mirada sobre ciertos aspectos de la sensibilidad que hace a lo político y a la, no sé, a la consideración de determinados temas, ¿no? Y ahí es un amplísimo espectro, ¿no? Que a veces uno cuando piensa en la política, piensa en la política partidaria, piensa en la política como en los términos ahí de... Sí, los bandos. Los bandos, claro, oscuro, derecha, izquierda, y ahí me parece un mundo bastante más sutil dentro de eso también. ¿Pero te sentís cómodo definiéndote dentro de alguna ideología o tomás, como recién decías, del espectro varias... No, yo me considero una persona de izquierda en el sentido amplio, de que ante la resolución de un problema pienso que de repente hay temas sociales que no se resuelven, que hay injusticias sociales que hay que resolverlas de una manera colectiva. Que la ley del más fuerte no me parece como el método más acertado, digamos. Total. Entonces, en eso sí me considero una persona digamos, pero no tengo una ideología en particular de que, bueno, esta es la manera. Sí, una tendencia de cómo ver las cosas. Más filosófica, podrías decir. Totalmente. Volvés a Uruguay ya siendo un pibe adolescente, podemos decir, ¿no? Preadolescente, tal vez. ¿Cuántos años tenías? 14, sí. Sí, ahí entrando. La peor edad. ¿Qué recordás del pulso de esa ciudad de Montevideo cuando volviste? Y a mí me sorprendieron varias cosas. Por un lado, había una cosa muy linda de Montevideo, que es
el urbanismo de Montevideo es hermoso, la arquitectura. Bueno, pero igual venías de México, digamos que... Pero que es muy distinto, o sea, claro. la costa, vivir en una ciudad con costa, Re. yo qué sé, tenía una parte muy linda por ese lado. Por otro lado, una cosa que no puedo entender hasta el día de hoy, o no podía en aquel momento, el invierno, el frío, el viento, el clima inhóspito, que aparte del 84, que fue el año que volvimos, o el 85, que fue el primer invierno en realidad que pasamos acá, fue cruel ese invierno, o yo no estaba preparado, no tenía la ropa adecuada, me acuerdo. Ni te acordabas que podía llegar a ser así, porque si te fuiste con 5 No me acordaba de años, nada. Entonces, eso me, como que ahí cuando llegó el invierno, de ese primer invierno en Uruguay, como que dije, habrá estado bien, boludo. ¿No? Pero bueno, después me fui enamorando de cosas que siempre me conectaron a Uruguay, ¿no? La cultura, la música, Total. todo eso siempre había sido como central en mi familia, y eso fue lo que me hizo empezar a relacionarme, ¿no? Claro. Ir a los conciertos de un joven Jaime Ross que tocaba en lugares todavía no tan grandes ni nada, o de, no sé, Fernando Cabrera, del rock nacional de aquel momento, ir a ver a ¿Qué cosa de la escena musical uruguaya de esa época, mediados de los 80, sí, te parece que te deslumbró y que tal vez hoy ya no existe tanto? Y bueno, todo ese movimiento, todo ese rock, ¿no? El rock nacional de mitad de los 80s, todos vestidos de negro con la gabardina, era impresionante, claro, a mí me encantaba todo ese, o sea, los Estómagos, los Traidores, todas esas bandas, toda la movida que había generado Alfonso Carbone con la edición en el sello Orfeo de esos grupos. Ahí yo me recuerdo ir a todos esos conciertos, ¿no? Un concierto en el Teatro de Verano que tocaban todos esos grupos, al primer Montevideo Rock en el Prado, ahí tendría 16 años o 15 por ahí, y fui con unos amigos del liceo. Y después nada, la música popular uruguaya, Jaime Ross, Darno Jans, Cabrera. Muy montevideano también, ¿no? Que eran chiquilines en ese momento. Había como una identidad muy, muy singular, ¿no? Muy marcada en esa década. ¿Te parece que hoy no existe? ¿Por qué se perdió? ¿O por qué se cambió? Hay otras cosas pasando ahora distintas. Ese fue un momento particular porque fue la salida de la dictadura, pero fue una salida que por un lado se festejó mucho, había una gran alegría, de eso me acuerdo claramente, y la gente iba a cualquier evento, marcha, concentración, era como que todo el tiempo había una cosa que la había gente que hablar, ¿no? Había tenía que gritar. salir a la calle, entonces había toda esa euforia, esa alegría y esa cosa de poder juntarse y celebrar y todo eso. Recuerdo que el propio regreso del Galpón, que volvimos en un ómnibus por la Rambla y la gente salía a saludar y estaba todo el mundo en la calle, era una cosa muy efusiva. Eso fue nada. Y por otro lado, termina la dictadura y viene el primer gobierno de Sanguinetti con las racias. Yo fui adolescente me llevaron preso 2 veces por estar en las maquinitas del centro, que fui con Santulo, el cantante de Peyote, que éramos muy amigos, que él había vuelto de México en ese momento. Y él era 2 años más, o 3, no sé, pero más grande que yo. Entonces salía del trabajo, yo salía del liceo, que iba al Liceo 34 ahí en el centro, y me dice, che, ¿me acompañás que voy a ir a jugar a las maquinitas? Y yo no podía comprar fichas porque era muy joven, porque eran para mayores de 18, es una cosa absurda, pero así era esa época. Y entonces entramos y nada, al ratito viene alguien y me pide la cédula, y tenía 16 años, marche preso. Tuvo que ir mi papá a la comisaría por una cosa bien de esa época. Entonces era como una sociedad que estaba en su punto más bajo, digamos, económicamente. Sí, muy destruida todo, ¿no? Y por un lado con toda esa alegría de recuperar la democracia, pero también con todo un lastre que había quedado del momento de la represión y todo eso, que era palpable, ¿no? En estas tonterías que te estoy contando, como que se vivía otra manera o sea, la sensación de libertad estaba un poco acotada o bueno,
había muy una débil todavía, ¿no? muy Si bien débil, sí. definida, era una cosa débil. Sí, y era un momento de miedo también, que hubo era- miedo, sí. Yo creo que también todo el proceso que llevó a la ley de caducidad y todo eso, Total. un momento, todo un periodo de mucho miedo, aún habiendo salido de la dictadura, porque no era claro todavía cuán incipiente, fuerte ¿no? era Exacto. la No democracia estaba- y si no era una democracia tutelada, bueno, no se sabía, ¿no? Entonces, era un ambiente todavía un poquito raro. Yo recuerdo que esos primeros años me costó sentirme como cómodo, ¿no? También la adolescencia y todos sus Obvio. temas personales. Pero bueno, un poco más grande ya y ya con la mirada en la música y ya habiendo estudiado más y como pensando en dedicarme a eso, le empecé a encontrar un encanto también a vivir en Uruguay, a hacer cosas acá y todo, que fue lo que me ha mantenido viviendo acá tantos años, ¿no? Es un lugar ¿Cómo aparece en definitiva en vos esa sensación, esa decisión de decir, la música es mucho más que una pasión y voy a vivir de esto? Sí, para mí vos sabés que fue natural, porque fue lo que observé en mis padres, que hacían cosas artísticas, se dedicaban a eso y vivían de eso, y para mí fue como natural pensar que yo podía hacer lo mismo y que no me podía ganar la vida con eso. Ya tenías Quizás claro ahí en otras familias capaz que de repente era todo un salto, decir, vas a hacer solo música. Ya tenías claro que ahí, por ejemplo, tu mamá también, pero tu viejo fue un Sí. grosso, ¿no? Del arte dramático, Sí. Comedia Nacional, director. Ya, Sí, sí, ¿tenías sí. estas conversaciones con él? Bueno, nada, era una conversación permanente Claro, con me la imagino. familia y aparte había tantas obras y tantos textos dando vuelta que muchas veces se charlaba con textos de obras de teatro en casa, ¿no? Era como que... Ya estaban incorporados hasta estaban, sí, lo sí, lúdico sí. por ahí, ¿no? Claro, sí, había que decir algo y se decía un parlamento de un fragmento de una obra, como en chiste, como jugando con eso. Pero sí, igual la dimensión que tuvieron mis padres la fui tomando con el tiempo, como que me fui dando cuenta un poquito más de grande de lo que había sido todo el trabajo que ellos hicieron, ¿no? En el caso de mi padre, el haber sido fundador del Galpón en el año 49, fue el teatro Más representativo en independiente más Montevideo, grande de acá, o sea, junta con la Comedia Nacional, que era Sí. del ámbito público. El Galpón fue el teatro independiente más grande y que más obra tuvo y influencia. La figura de Atahualpa del Siopo, que era un tipo muy especial y que ahí en ese primer momento del Galpón trajeron obras, trajeron los primeros Breja a Latinoamérica, como que era una cosa muy de vanguardia en su momento y que también conectó mucho a nivel popular. Entonces, nada, yo creo que esos primeros 20 años del Galpón fueron de una riqueza enorme. Yo no los viví porque no Claro, era nacido. la dimensión igual la adquirís con más perspectiva, Totalmente, habiendo pasado. totalmente. ¿Y te pasó lo mismo con el Peyote? Cuando aparece el Peyote asesino, Sí. ¿eran conscientes en ese momento que estaban creando una de las No. bandas tal vez más rupturistas que Yo creo que, o sea, tuvo la historia de la música, ¿no? Acá sí. reciente de nuestro país. No, el Peyote lo hicimos con la inquietud de a ver si podemos hacer una banda, porque yo hice una banda con mi amigo Fernando Santulo, que Acá ya estamos en los 90, ¿no? en los comienzos de los 90, Ahí va. ya hacía unos años que estábamos en Uruguay, me había hecho muy amigo de Santulo por lo melómano que era él y también la cosa en común de que había vuelto del exilio Claro. también. México, aparte estaba él. Sí, y ahí nos juntábamos a escuchar discos y íbamos a las pomadas de arquitectura y veíamos otras bandas tocar y che, pero estos están tocando acá, ¿por qué no tocamos nosotros? ¿Por qué no hacemos una banda? Y como de esas ganas así, de esa cosa más de una energía más así de juvenil, de salir y estar en contacto y no sé qué, de ahí viene el Peyote. Y nada, lo que nunca pensamos que iba a durar tanto, ni que iba a ser tan influyente
O que En la bueno, juventud, que, ¿no? sí, ¿Qué que buscaban? tanto tiempo después iba a seguir sonando. Total. ¿No? ¿Por qué te parece que eso se generó? ¿Por qué tanto tiempo después, incluso disuelta la banda, Sí, no lo sigue sé. marcando tanto? No lo sé, no lo sé. Creo que es una cosa que en su momento fue bastante adelantada, como que tuvimos como una conexión ahí entre lo de México, más en ese momento estar. Yo me acuerdo que Fernando Santoro se había ido a vivir a Nueva York y estuvo un par de años o un tiempo ahí. Me acuerdo que nos pasábamos mucha música y él estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en el under de allá, que era el Ajá. under un poco del mundo. Y entonces pudimos armar algo que incluía toda esa cosa muy nueva, muy fresca, con Una impronta uruguaya. una impronta uruguaya, nuestro costado mexicano, más Sí, de la sí, sí. región, que teníamos también. Y se armó un cóctel ahí que fue muy interesante. ¿Por qué el nombre? El Peyote Asesino, yo que recuerdo algunas otras opciones del momento que estábamos. Contámela, por favor. Este, Dale. creo que el Peyote Asesino. Contame las opciones y contame Había por una qué que era- terminó ganando el peyote. Había una lista larguísima, yo me acuerdo de Ahí una va. opción que era Los Calefones, por ejemplo, Ok. que era muy yoruba, y era una opción B de Renzo Teflón cuando hizo Los Tontos. Él quería poner Los Tontos o Los Calefones. Y yo dije, no usó Los Calefones, bueno, vamos a usarlo. Vos votabas por los calefones. Yo votaba por Los Bien. Calefones. No, el Peyote Asesino era un cómic que salía en un diario muy leído en México, que se llama La Jornada, y era toda una sátira con los personajes eran luchadores de lucha libre y el Peyote Asesino era el peor, el más irónico, mala onda, pero encima como que se reía un poco de la cultura un poco hippieteca, digamos, de los hippies de los 60 mexicanos, que no, que iban allá a tomar el peyote y toda esa Ok. cultura de las drogas, Castaneda, todo eso. El Peyote Asesino era un personaje que se reía, se burlaba un poco de eso. Muy 90, muy posmoderno, bien de la época. Entonces nos pareció que era como que nos representaba en algún punto y también señalaba nuestras raíces Claro, mexicanas. Tenía esa cosa de México esa que cosa y- era evidente, no literal. Y era un nombre interesante, ¿no? Porque tenía la cosa de. La pegó fuerte, porque pegó creo fuerte. que Sí. yo hubiera votado por el peyote asesino. No sé si ahora ya tengo toda la identidad cargada en el Sí. titular, ¿no? Que, Pero bueno, hace referencia a esa cosa que tiene el peyote, que es como medio lisérgica, ¿no? O sea, los shows del peyote, la gente queda en estados alterados de conciencia, lo ¿no? generaba, y ¿no? eso Ese- lo tiene, y o sea que el nombre está bien puesto, porque está, el peyote sí, es. sí, hubo una gran comunión con lo que Sí. después se generaba en ese Después efecto, lo ¿no? que generó, sí. Y bueno, Es todo, tremenda viste la que mística. todo suma. El nombre Total. habrá influido también en el ¿Buscaban resultado. romper algo? ¿Tenían el propósito de querer romper, distinguirse, quebrar? ¿Qué se buscaba filosóficamente con el peyote? Y en aquel momento como contar un estado de ánimo que no era muy claro, salvo una energía descontrolada y una cierta frustración de las posibilidades que nos daba la vida en ese momento y el Uruguay, el contexto, todo. Había una cosa como de. Yo a veces viendo las letras del peyote siempre está como enojadísimo con alguien que no se sabe bien quién es. Entonces es como que pinta más estados de ánimo y es una cosa más abstracta en esos estados de ánimo. Y muchas veces son pequeñas peliculitas las canciones de peyote donde no necesariamente representan nuestros valores lo que pasa en esas películas, ¿no? Es más bien como tratar de plasmar algo, un sentimiento, una energía, algo que está pasando. Y es muy visceral, ¿no? La música lo es y las letras también, la manera de cantar de Fernando y de Carlos, todo ese griterío, esa energía que despliegan. Nada, eso arma ahí un cóctel de sonido y de sentido que es muy, llega y conmueve y como que genera unos efectos. Los shows del peyote son muy especiales, o sea, mirá que he visto shows de bandas de rock por el mundo y los del peyote es una cosa muy particular lo que pasa, lo que pone la gente, lo que ponemos nosotros y lo que se genera ahí
en conjunto. Nada, una cosa ritual bastante particular. ¿Cuál es tu canción favorita del Peyote? Me gusta. ¿Podés elegir una? Sí, me gustan muchas, yo qué sé. El disco Terraja me gusta. Terraja, que además se grabó en Los Ángeles, ¿no? El disco Terraja se grabó en Los Ángeles, no es nada terraja desde el punto de vista no de es nada producción. terraja en ese sentido, y aparte, no, es otro indicador de la dimensión, Sí. ¿no? Que, Sí, ¿cómo aterrizan ahí? ¿Por Fernando el tema de Estados Unidos? No, ¿o no? Después de que hacemos nuestro primer álbum, Sí. que se llama El Peyote Asesino, que salió acá por Orfeo, ganamos un concurso de Canal 10 que nos permite ahí Sí. hacer esa grabación un poco mejor con Luis No tan de chapuza, digamos, ¿no? No, como que le pusimos muchísima Sí. atención a ese primer disco. Y ese disco llega a los oídos de Gustavo Santaolalla, Claro. productor argentino que vivía Ya vamos a hablar de en Los Ángeles y que nada, estaba produciendo en ese momento toda la movida del rock mexicano. Sí, Café Tacuba y algunos más. Sí, Maldita Vecindad, Los Caifanes. Ahí va. Bueno, había en esos años el disco de Divididos. Mucho de Latinoamérica, ¿vio? Sí, un tipo ya con mucha carrera como productor. Una mente brillante, ¿no? También. Y que en ese momento estaba haciendo su propio sello. Entonces él era también quien elegía y tenía Qué privilegio entonces, ¿no? Tenía la fantasía de tener uno de cada país de Latinoamérica y hacer un sello regional. Y bueno, y ahí en esa fantasía de él, que le encantaba el Uruguay, había estado acá muchas veces tocando con Arco Iris, su banda de los 60, le muestran un día el Peyote y se vuelve loco con el Peyote y llama por teléfono un día a nuestro manager de aquel momento y empezamos una charla que terminó en que, bueno, hicimos un disco con él, vino varias veces acá a trabajar, allá a Villa Española, al estudio en el fondo de la casa de Daniel Beña. Qué tremendo, ¿no? Teníamos una salita ahí, muy simple, pero bueno, Gustavo se fue hasta allá. Muy simple, pero que pudo recibir y que pudimos, a esa talla, ¿no? Sí, total. Y bueno, y Gustavo también muy sorprendido con nosotros, porque ya trabajábamos con otras técnicas, componíamos con la computadora, todas cosas que eran nuevas para aquel momento. Y de ahí viene mi relación con Gustavo, que luego se desarrolló a través de Bajo Fondo y pasaron un montón de cosas más hasta el día de hoy. Ya vamos a entrar en esa, pero no me quiero ir del Peyote sin saber por qué se rompe. El Peyote, bueno... Se rompe, después vuelve el Pincel Rock y tenemos todo este capítulo. Pero pasan 10 años entre que nos separamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se disuelve? Y bueno, hubo como mucha ansiedad. Hicimos un disco realmente para romperla a nivel latinoamericano. Había como una puerta para hacer eso, pero estábamos todos en una edad que algunos terminando sus carreras, viendo si se querían dedicar a la música o se querían dedicar a otra cosa, o a la sociología, a la economía, como que entonces como que el grupo empezó a demandar más atención y eso generó un mal humor interno, esa ambición y esas posibilidades que nos empezamos a llevar mal y a discutir y como que no encontramos un punto de cómo llevar esa situación bien. Y nada, en un momento dijimos, no sigamos más porque la estamos pasando mal todos. ¿Pero siguieron teniendo vínculo o hubo un momento ahí de cierta distancia? Sí, un tiempo. Y que coincidió, en ese momento Fernando Santulo se fue a vivir a Barcelona. Fue allá también a hacer un máster. Un máster, sí. Y también esa faceta más periodística que arranca. Exactamente, que era también el otro costado de sus intereses, ¿no? Total. Y bueno, yo creo que esas cosas tuvieron que ver. Tenían que tener su espacio también eso, exacto. ¿no? Lo pidió de alguna manera. Lo pidió. Y a mí se me abrió otra puerta que fue, terminado el Peyote, empezar o sea, como toda esa experiencia que viví con el Peyote y de cómo hacer música y de cómo grabar y cosas que estaban muy en cómo trabajábamos con el Peyote. Quise desarrollarlo y empecé a querer producir discos y bueno, con tanta suerte que el primer disco, digamos, hice varias cosas más chicas y más independientes, pero el primer disco
para un sello grande que produje fue Frontera, de Jorge Drexler. Y el segundo fue Solo de Noche, de No Te Va a Gustar. Tremendo. Esos son los dos primeros... Pero ¿cómo se da en vos ese pasaje de dejar de ser el que toca, venías de tocar la guitarra en una banda que la rompía, a pasar a ser el que escucha, el que ordena, el que de alguna Pero es manera... que también era mi rol en Peyote, ¿eh? Ah, Porque ¿sí? ¿Tenías también, algo de eso? sí, en Peyote teníamos un estudio armadito, precario, pero con todo lo que tiene un estudio. Nos grababa, ya componía desde la computadora, ya era toda una... La tecnología Ok, bien. de esa época, de cómo hacer hip Te inquietaba hop, mucho la tecnología atravesando la música, ¿no? Yo estudié como primero más académicamente, más clásico, no sé qué, y en un momento que me di cuenta de que la música que estaba sonando, la más nueva, yo no entendía cómo se hacía, no se hacía con una partitura escribiendo. Casi que podría no hacerse con instrumentos. Exactamente, entonces ahí como que le presté mucha atención a las tecnologías que estaban apareciendo y desarrollándose en ese momento, todo lo que venía de la música electrónica, los secuenciadores, los samplers, las técnicas de grabación, todo eso, me metí mucho en eso, paralelo, eso fue todo paralelo al Peyote. Okay. Sí, y cuando terminó Peyote dije, bueno, es el momento de ¿Te lanzás? aplicar todo esto que... ¿Tenías una influencia ahí también de Gustavo Santaolalla? Y bueno, verlo a Gustavo trabajar, muchos conceptos y criterios de él, fue como, era una masterclass, digamos, Tremendo. permanente, y trabajar en Estados Unidos con ingenieros americanos, ver los procesos, cómo eran, todo muy de cerca. Entonces no solo los viví como músico grabando, sino que al mismo tiempo estaba tomando nota de todo eso como una Tremendo. clase de ¿Qué producción te musical. pasó la primera vez que...? Porque claro, a Gustavo Santaolalla nosotros lo podemos conocer por ser el gran músico argentino, Sí. muy vinculado a los grandes películas del cine, Claro, tiene productor 2 de bandas Oscars. Latinoamérica, Sí, digo. claro. Pero tenerlo ahí trabajando al lado tuyo, las primeras veces que lo veías, ¿qué te generaba? ¿Qué te aportaba? Y bueno, a nosotros nos sorprendió. Lo primero que le preguntamos es: ¿qué haces acá? ¿Por qué viniste? Claro. ¿Por qué alguien que vive en Los Ángeles y produce grupos de cualquier Está lugar acá de en Villa Latinoamérica? Española y... ¿Por qué viniste hasta acá a buscarnos? Esa fue una pregunta que le hicimos y dijo, porque para mí esto es lo más cool que puedo hacer en este momento, que lo que estamos haciendo ahora es lo más lindo que puedo hacer con mi profesión en este momento. Bueno, si te gusta arrancó. eso, vamos a darle. ¿Qué te parece que vio él en vos? No lo sé, eso hay que preguntárselo a él. Yo qué sé, no sé. Yo creo que se identificó mucho, quizás vio a un Gustavo más joven, pero no lo sé, es algo muy personal. Pero desde el primer momento conectamos muchísimo y como que ya en aquellos primeros momentos en Villa Española, codo a codo con la compu, programando Tremendo. cosas, ya hubo como mucha conexión. Con Gustavo siempre he tenido eso de... Hemos compuesto infinitas músicas en conjunto y él no es alguien que componga con otros, él compone solo, generalmente. Como que encontramos una manera de conectar muy linda, ¿no? Que se desarrolló, bueno, el capítulo que empezó después, unos años después, con Bajo Fondo, tiene que ver con esa amistad y con esa conexión musical que tengo con Gus, de compartir, primero, el ser muy melómano, siempre estar como descubriendo música, hablando sobre esa música que descubriste. Tienen un lenguaje muy parecido, ¿no? Sí. Manejan un lenguaje parecido. Sí. Y bueno, y también después el hacer música, y te juro, o sea, nos juntamos media hora con Gustavo y aparece algo, o sea, él se sorprende muchísimo también de esa química y la velocidad con la que generamos música. Toda esa cantidad de discos que hemos hecho con Bajo Fondo, que tienen muchísimas composiciones, y toda la producción que hemos hecho juntos, se ha hecho bastante rápido. Si lo ubicaras en el tiempo, después lleva mucho tiempo dar a conocer los proyectos, salirlos a tocar, pero como que la explosión de creatividad, digamos así, es bastante rápida. Ahora, recién vos me decías que esta faceta tuya de productor ya estaba latente, digamos, con el Peyote. Claro. Pero hay una diferencia, es que era tu banda. Sí, ¿no? claro. Cuando vos empezaste a producirte,
Te pones del lado de afuera. Claro, en realidad me da la curiosidad de saber qué te resultaba atractivo de meterte en el universo de otro artista, de otra banda. Sí, eso lo heredé de mi papá, o sea, el director de teatro muchas veces... Te iba a decir, ¿cuántas cosas de tu viejo podías encontrar ahí en eso de dirigir lo artístico, en definitiva, ¿no? Y era hacer el rol de mi viejo, ¿no? O sea, un director de teatro de repente no escribió el texto, de repente no está arriba del escenario actuando, no es el que pone la luz, pero es el que hace que todas esas dimensiones convivan bien, el que genera la creatividad en los demás, que impulsa a las personas a que hagan algo mejor o algo más ajustado o se animen a cosas que no se animaron. Entonces es un motivador, o sea, tiene muchos puntos de contacto el director teatral con el productor de grabaciones, el productor musical. Y yo creo que nada, fue mi manera de adaptar lo que había aprendido. Ese linaje familiar de alguna manera. Inconscientemente me corrí un poquito, ¿no? Porque ya no era en el mundo del teatro. Que todo estaba tu impronta ahí marcada, ¿no? Pero en el mundo de la música y creo que con el tiempo que fue algo bueno también, porque a veces es difícil ser hijo en la misma profesión exactamente. Y creo que bueno, el haberse corrido un poquito, y yo me acuerdo una vez, ya en los últimos, una vez tocamos con Bajo Fondo en el Solís, hace muchos años. Y mi viejo estaba vivo, murió pocos años después y terminó el show y había sido un show muy escénico, había entrado Melingo, Cristóbal Repetto, habían pasado cosas, era un show musical pero con mucha puesta en escena y me acuerdo después de estar charlando con mi viejo y me decía como riéndose, ¿y de quién habrás aprendido todo eso? Toda esa manera de poner en escena las cosas, no sé qué. Bueno, es que sin lugar a duda, como diciendo se llevaba el crédito. Eso lo tu aprendiste viejo, ¿no? en casa, exactamente. Y sí, tenía razón, me parece, ¿no? Porque crecer con eso de chico deja una huella que afortunadamente después la podés reproducir. Exacto. Después de Bajo Fondo, que también marcó un hito muy grande, nace Campo. Campo, por siguiendo ahí. Una cronología. Sí. ¿Ahí qué sentiste esa necesidad de firmar contigo? Sí, sentí que había algunas ideas, que como que Bajo Fondo ya tenía una estética propia y muy ligada a esa colaboración musical con Gustavo, con Superbiel, con Javier Casalla, se había armado como un grupo y que necesitaba un espacio de mayor libertad creativa como para plantear algo nuevo. Y ahí empiezo primero a juntar algunos temas en una carpetita que llamaba Campo, por eso se llamaba Campo el proyecto. Sí. Y después nada, hicimos ese disco, el primero de Campo. Y ahí era un proyecto más personal, pero igual seguía en mi rol de involucrar a otros y hacerlo también colectivo, pero quizás con una dirección más individual. ¿Pero qué parte tuya aparece en Campo que no podemos ver ni en Bajo Fondo, ni en El Peyote? Y aparecen cosas, yo qué sé, no sé, un tema como La Marcha Tropical, que juega con cosas que tienen que ver con la cumbia y con los prejuicios sociales, porque en aquel momento, te hablo en el 2011, 2011 es ese disco. Sí. Como que hoy en día está como mucho más aceptado esos géneros del mundo del tropical en toda la sociedad. En aquel momento era una cosa, esto es una terrajada, aquello es cool, total, no sé qué, esto se escucha música en inglés y esto se escucha en cumbia villera. Lograste ese tema como que hacía un comentario con algo bueno. Sí, hacía como un comentario social, con música, tomando lo bueno de ciertas músicas que estaban muy estigmatizadas, ¿no? En aquel momento. Y para mí tiene eso, como tenía otro filo, otra cosa hasta distinta. Hasta el videoclip ahí que tiene esta chica, Sofía Carrató, una bailarina ahora del Sodre, en aquel momento era de juveniles del Sodre, que sale, que es como que se rebela contra su familia para irse a bailar lo que ella quiere, que es la Marcha Tropical. Un video muy lindo de Charly Gutiérrez. Pero, no sé, es distinto estéticamente a Bajo Fondo, no hace tanto énfasis en la electrónica, es como más un indie pop.
latinoamericano, con cosas más regionales. Sí, en sí, fin, es otra propuesta. Es otra paleta, es otra propuesta. Y bueno, fue muy lindo lo de campo, lo logramos desarrollar bastante, hicimos varios discos, hicimos una música para Julio Boca, para un ballet que se llamó Nocturno, que es un ballet precioso, que dirigió, el coreógrafo fue Martín Intamuzú, y la música es bellísima, el espectáculo era hermoso plásticamente y de todo punto de vista. Fue un punto alto de campo. Después tocamos un concierto ahí en el auditorio del Sodre presentando esas músicas del ballet, pero también otras músicas de mi trayectoria. Y bueno, y en un momento eso también como que pasó, vino la pandemia, y ahí me vino un poco la pregunta de si no tenía que hacer algo con mi nombre. Campo ya también tenía un ecosistema más de grupo, como que la creatividad se había repartido en un grupo más amplio. Y nada, sentí que tenía que hacer algo con mi nombre y como empezar borrón y cuenta nueva. Vi mi cuenta de Spotify de Juan Campodónico, y en ese momento Spotify no es como ahora que ingresa los créditos y te hace el DNA de las canciones, el ADN de las canciones, y te dice, esta canción la compuso no sé quién y podés escucharlo acá. En ese momento no indexaba ningún crédito, entonces Juan Campodónico no tenía nada en Spotify, tenía 2 remixes que había firmado como Juan Campodónico, y dije, ay, pero qué buena oportunidad hacer es una hoja en blanco esto, con mi nombre arriba. Sí. Tengo que hacer obra para este artista. Y ese fue un poco el plan de hacer un disco solo, el primero que hago como Juan Campodónico. Y nada, me pareció un desafío. Al principio como que no terminaba de entender, bueno, ¿será necesario Juan Campodónico? Si con lo de campo estábamos bien. Era un paso más. Y después me di cuenta que no, que haciéndolo y trabajando en la música del disco y después en contar, en darle una narrativa a ese disco, en salir a mostrarlo, y es un mundo de diferencia. Sentí que, por más que tiene muchas de las cosas que me conforman, tiene sonidos que decís, esto es medio bajo fondo, o tiene cosas hip hoperas, esto es medio peyote, o podés encontrar Sí, hay expresiones. Sí, cosas de mi trayectoria y no sé qué, pero al mismo tiempo el punto de vista es completamente distinto. Si fuera una artes plásticas, es un autorretrato, es una foto, un autorretrato en primer plano de mí, de las cosas que me interesan, de muchas temáticas que me interesan. Por más que participan otros artistas, ¿sí? Hay varias colaboraciones muy variadas y que colaboran a veces cantando, escribiendo, todo, pero hay un tono general muy personal. El primer tema, el que abre el disco, se llama Milo, es una melodía en el piano que arranca el disco, y esa melodía la escribí el día que nos enteramos con mi pareja, con Tamara, que venía Milo. Eso ocurrió al mediodía, ella tenía que ir a Chile porque es arquitecta y tenía una obra allá, y yo tenía que ir a componer algo para un fashion show, que es una de las cosas que hago, y me fui al estudio y sale esa música, y yo recopado se la mando a Tamara de noche por WhatsApp. Digo, mirá lo que compuse de tarde para el trabajo que estoy haciendo. Y ella me dice, es una canción de cuna. Y ahí, bueno, dije, claro, sí. ¿Ser padre modificó o redefinió tu vínculo con tu rol compositor, con el arte que tenés? Y, ¿Te lo altera, por ejemplo, te yo lo creo que modifica? sí, creo que este disco tiene que ver con la paternidad, por más que era algo que estaba buscando, pero también es como dejar contado quién es uno. Los proyectos que había hecho antes son más colectivos, son más conceptuales, ¿no? Trabajar para una idea que armás entre varios. Entonces, como que estás vos, tiene tu manera y tu individualidad en algunas cosas,
pero no sé si se lee claramente que... Entonces, como que también la paternidad yo creo que me generó esa necesidad de, bueno, dejemos contado en un álbum o en un momento de mi carrera musical quién soy yo, más en un punto de vista más individual, más íntimo, más personal, y que eso pueda... La paternidad, recién comentábamos detrás de cámaras, te agarra con más de 50 años. Exactamente, que es un momento muy lindo para mí, para los dos, obviamente. Sí, sí, sí. Yo creo que si hubiera sido padre más joven, quizás hubiera sido más tenso, o bueno, hubiera tenido otras problemáticas. En este momento y en esta coyuntura, creo que también lo de hacer mi disco y darme el espacio de estar más en casa para recibir a Milo, de la mano, todo ¿no? se fue como armando un entorno que tenía que ver mucho con esta cosa más de estar cerca del núcleo, ¿no? ¿Ves cosas de tu papá en tu paternidad? Bueno, directamente con Milo, cuando era en un momento que era más chiquito y tenía menos pelo, era igual, lo veía mi viejo en él, así, era una cosa... Igual eso me interesa muchísimo, sí. Te preguntaba en tu rol de padre. Como en tu rol de artista también tenías este bagaje A mí lo que me pasó herencia. con la paternidad es que empecé a recrear un momento de mi vida cuando yo era muy niño que ya me lo había olvidado, ¿no? Entonces el día que Milo se esconde en el ropero entre la ropa, ahí te acordás del día que vos te escondías en el ropero entre la ropa y te venía tu mamá a querer sacar de ahí. O sea, te hace revivir una parte de tu vida que ya la tenés muy, o por lo menos yo la tenía lejísima, no la recordaba o no tenía esos sentimientos y esas vivencias tan cerca. Entonces es muy lindo porque te cambia la perspectiva, pasás de ser hijo a tener que ser como un referente para alguien, a dejar las cosas ordenadas también, y también te hace revivir tu propia infancia y tu propia relación con, en mi caso, con mis viejos que ya no están, ¿no? Entonces, Claro. a través de él, vivir, como que te hace vivir en, no sé, es muy rico en ese nivel, o cómo me está tocando a mí. ¿Qué pasa ahora? Tu último disco tiene mucho de electrónica. Siempre te inquietó la tecnología, Sí, sintetizadores. sí. Y esto te lo pregunto porque empezaste siendo un guitarrista, ¿no? Soy guitarrista. Sos un guitarrista. Es mi instrumento principal hasta el día de hoy, que sé tocar bien. ¿Qué pasa? ¿Pueden convivir los dos mundos? Y sí, por supuesto. Viste que Papo, por citar un referente del rock, sí, bueno, tiene frases muy ofensivas con la electrónica, con los ¿no? DJs, y con los ¿no? DJs, ¿no? Que Lo dicen, único que pueden tocar es un timbre. Que dice, ¿no? claro, porque está la expresión en inglés play a record, ¿no? Sí, sí, tocar sí. un disco, bueno, el tocadisco. Claro, él decía, si tocas un disco, no, Claro. la música tiene que nacer del instrumento y no de un... Bueno, era una fanfarroneada, me parece, de Papo, de, bueno, tocar un instrumento. Claro, él es la vieja cosa. escuela y... ¿no? Se puede hacer música de muchas maneras. Yo creo que el ser humano hace música naturalmente y lo veo con Milo chiquitito, que desde que nació hace música como puede y con los recursos que tiene y siempre está bailando, tocando algo, golpeando algo, tarareando algo. Entonces el ser humano la música es parte de un lenguaje quizás anterior, universal, ¿no? y anterior al lenguaje hablado, o sea... Total. Un bebito no sabe hablar y puede bailar y relacionarse con la música, o sea que es un lenguaje con el cual puede entenderse. Entonces, nada, volviendo a la electrónica, a mí me dio muchas herramientas para la composición, la electrónica. La guitarra fue como mi voz durante mucho tiempo, no canté nada, y la guitarra era mi voz, era la manera de decir algo con una voz propia. Pero la electrónica, la programación, los sintetizadores, todas las técnicas de estudio, todo eso me permitió como dirigir una orquesta, digamos, de tener los elementos, componer con una paleta muy amplia, y dentro de eso, obvio que la guitarra siempre está y es como, bueno,
voy a decir algo propio. Ahora hace un tiempo que también me interesa mi propia voz, empecé a aceptar mi propia voz y a decir, mirá, no es tan fea. y a usarla y a sentirme cómodo con eso. Y en este disco canto algunas canciones, ahora en vivo. ¿En todo esto tampoco soy yo? Todo esto tampoco soy yo. ¿Qué título? Y bueno, es un título exigente para la audiencia, para tu público, es exigente porque es una contradicción porque vos, es el primer disco que firmo con mi nombre, es muy personal y le pongo todo esto tampoco soy yo. Claro. Pero a lo que lleva es a una reflexión sobre la identidad, sobre qué de todas las cosas que se supone que sos vos, sos realmente vos, porque muchas veces, no sé, a veces tus propios pensamientos no sos vos, te calentás, decís cualquier disparate y después hay un vos más profundo que dice, no, eso no estuvo bien, eso que reaccionaste ahí, como que hay alguien que te puede observar que sos más vos que... Hay una ambigüedad latente en todos en ese sentido, ¿no? O sea, totalmente, todas las personas. Hay muchos niveles de quién puede ser vos. Sos tu cuerpo, sos tu mente, o hay un yo más profundo. Y aparte la está la electrónica, está el candombe, está hip hop. Sí. Todo eso convive también ahí adentro, ¿no? En este disco, sí. Es un disco donde no quise evitar ninguna de las cosas que considero mi lenguaje musical, ¿no? En un momento me acuerdo con Pablo Bonilla, estábamos coproductor del disco y a ver, esto lo pondremos, es muy bajo fondero, como que no, mejor no lo pongamos. Y, bueno, pero es parte de los lenguajes que yo hago y son parte de mi creatividad. Yo quiero que esté. Entonces, como que eso también fue una discusión que, creo que es un disco muy personal y tiene todos esos fragmentos de otras cosas que también son propias. Tiene varios invitados que algunos también señalan cosas que he hecho. Está por ahí Jorge Drexler, con quien trabajé muchos años, produje 4 discos de Jorge. Está José Anlog, un cantante mexicano, que hace poquito le produje un disco, todavía no salió. Y también que él cante Freak, es una de las canciones, la segunda del disco. Para mí es también conectarme con ese México de cuando era niño, y la relación con él es muy linda a nivel personal también. Está el Enano de la Vela, que a ellos también les produje su disco El Impulso, y con Sebastián he tenido una relación muy linda, muchos años. Bueno, está por ahí Cami Rodríguez, que cantante de Niña Lobo, que la invité a hacer un tema juntos, y a partir de ponernos a trabajar en ese tema nos hicimos amigos. La invité después, ahora que estoy tocando el disco en vivo, a ser parte de la banda. Hemos hecho muchos shows mano a mano y yo la presento como mi banda, Cami Rodríguez, ¿no? Porque es la persona que me ha acompañado en ahí un montón de live sets que he hecho. Y ahora se viene la presentación del disco en vivo, que va a ser en la Sala Hugo Balso, en el Auditorio del Sodre. Son 2 fechas, el 21 y 22 de abril. Y bueno, ahí voy a estar con Cami, pero también va a estar Mateo Tonelo en batería y percusión electrónica. Y va a haber visuales, puesta en escena. Está Felipe Ipar, un director de teatro muy joven. Todos invitados, entonces. Que él me está ayudando con la puesta en escena, que va a tener algunas particularidades. Y bueno, visuales de Clara Bonavita. En fin, hay un montón de recursos lindos que te da el teatro, que a veces en un show así más de festival o de un escenario más del mundo del rock no tenés esas Tenemos que cerrar, Campo, pero me queda una. ¿Cómo sintetizás qué es lo que quiere decir tu música después de haber recorrido toda esta trayectoria? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, es difícil esa pregunta. Yo creo que la música que yo hago, aunque a nivel del texto a veces es un poco abstracta, siempre transmite determinadas ideas, lleva a lugares,
te hace reflexionar ciertas cosas, te trabaja en un trabaja en un lugar de la sensibilidad, quizás no en la primera capa, en la más literal o más verbal, no, verbal también, sino que va a veces un poquito más profundo y yo siento que hay un lugar que llega y que toca unas fibras. No sé por qué hago música, me encanta la música en general. Cuando hago música, no sé con qué conecto, pero bueno, sale eso que y nada, es una profesión que me ha dado un montón de alegrías, o sea que tengo un gran amor por la música y la música me ha devuelto muchísimo, así que fue un placer, Campo. Gracias a vos por venir. por esta entrevista.